Hey chicos, ¿cómo van? Bueno, bienvenido a este video de YouTube, que este video para mí es el más importante. ¿Por qué? Porque voy a contar mi historia, la voy a resumir en lo máximo que pueda, porque también tiene que ver con mi propósito y seguramente le pueda orientar y guiar a una persona por ahí de mi clase o algo parecido, para que los que no saben, bueno, me llamo Leandro Daniel Santice y vivo en Buenos Aires. Yo me crié en un pueblito al oeste de la ciudad, en Ramos Mejía, es un pueblito al oeste, que es muy lindo, muy chiquito, pero bueno, tenía acceso a muchas, digamos, diferentes culturas y barrios para ese momento. Cuando era muy chico, en mi infancia, lo único que uno frecuenta cuando es muy chico es su familia. Entonces adopta toda esa doctrina familiar, ¿no? Y después cuando empieza a crecer, empieza la parte deportiva, la parte lúdica, empieza a sociabilizar. Y íbamos a un club, me acuerdo, que era el Citas, en el Palomar. Y casualmente en el club yo veía mucha disonancia con mi realidad y mi familia, y las familias de mi familia. Y ahí fue donde vi lo primero que me empezó a disonar, que me di cuenta que había personas que estaban en una clase más alta, literalmente por la ropa que usaban, porque por familia tenían 2 autos 0 kilómetros, y en esa época tener 2 autos 0 kilómetros era un lujo. Entonces uno empezaba a ser más consciente de esta diferencia social. Entonces yo sabía, a medida que empecé a crecer mi adolescencia, que yo tenía que cambiar algo que no quería, porque yo no quería eso. Y en mi familia se adoptaba como que está bien, como que era la realidad que nos tocaba. Porque cuando yo por ahí quería algo, quería una ropa de marca o tal cosa, era no, bueno, ahora no se puede, no, bueno, no, bueno, no se puede, tal cosa. Entonces siempre era como una limitación. Entonces empecé a buscar información, justamente no es de ahora, pero también ahora busqué información, pero con esta nueva versión que soy, de que pone el trabajo cada día y que busca ser la mejor versión todos los días. Entonces también esa información era que 2 hermanos viajaron de Italia a Argentina en barco, y uno era el abuelo paterno de mi padre y el otro era el hermano. Ellos vinieron con un hijo cada uno y sin las madres. Ya separados, era la época de la depresión, el año 20, y la posguerra, ¿no? Entonces había mucha hambruna, o sea, fue la década después del 30, y literalmente que venían acá o sea, allá era el extremo de la pobreza y epidemias, tema de salud y alimentación en el límite. Bueno, ellos lo que escapaban era justamente de la pobreza, o casualidad, ¿no? O casualidad que los miedos más grandes que tiene el ser humano es miedo a morir, a la muerte, miedo a la pobreza y miedo al que dirán. Y ese miedo a la pobreza los hace llegar a esta región, y lo único que querían ellos era trabajo y comida, o sea, lo más básico que puede tener el ser humano, de trabajo y comida. Bueno, eso estaba grabado en mis antepasados, o sea, no tan antepasado porque ya sería como mi bisabuelo fue, porque mi abuelo, que yo no lo conocí, ya era argentino, y después eso fue pasando. Y se pasa más en la generación de hombres que de mujeres. En mujeres se vive de otra experiencia, pero se pasa más de hombre a hombre, porque si no está puesto el trabajo y los pilares en la parte del hombre, que es el que creó el mundo, es el que puso las ideas en un tablero y diseñó el mundo, armándolo en pedazos y asociándose con otras personas, no te queda nada. Te vas a quedar con las justas, te vas a quedar con trabajo y comida. Bueno, con esa mentalidad me crié. Entonces,
me costó mucho porque en mi adolescencia trabajaba y estudiaba, entonces terminaba con las justas, terminé el colegio muy tarde, creo que el último año lo hice como a los 20, porque abandoné el colegio y me dediqué a trabajar, entonces creyendo que el trabajo me iba a infundir, ¿no? Pero bueno, lo que me infundió en ese momento habrá sido valor, porque el trabajo infunde valor. Y empecé a asociarme con mis primeros trabajos. Eso después me llevó a estudiar, entonces dije, necesito poner un negocio algo que me dé una entrada y estudiar, me quiero preparar, quiero ser alguien, quiero profesionalizarme. Me decidí en ese momento, quería estudiar ingeniería naval, me gustaban mucho los barcos y los aviones, pero me gustaban más los barcos, entonces me decidí por ingeniería naval. No había en Argentina, o sea, había una sede, una filial en Córdoba, yo vivo en Buenos Aires, como decía antes, y me dediqué a ingeniería civil. Estuve estudiando 5 años ingeniería civil y ya como ya a los 25 ya estaba grande para la universidad, ¿no? Pero era un joven, ¿no? Con mucho hambre, con mucha fe, con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de ser alguien. Y eso lo que me llevó fue que me aislé un poco también de mi entorno en ese momento. Me recuerdo haberme aislado un poco para poder avanzar en mis estudios y también trabajaba, ¿no? Siempre trabajando y estudiando. Y lo que ocurrió que en un momento, claro, me empezó a picar el bicho de querer ganar más. Claro, la edad, a medida cronológicamente, a medida que vas aumentando la edad o van pasando sucesos, vas viendo también qué oportunidades hay en el mercado. Y bueno, casualmente con un amigo me comentó acerca de un negocio, empezábamos, qué sé yo, y un negocio familiar y que había que crecerlo, que es una marca que llegaba nueva al país, un mercado de bebidas, y nos metimos ahí, bueno, crecimos muchísimo, muchísimo, a tal punto que tenía una flota, tenía más de 60 empleados, bueno, una experiencia increíble también porque crecimiento personal, responsabilidades, después vino la familia. Conocí a la mamá de mis hijos, nos casamos en primeras nupcias, tuvimos 2 hijos increíbles, deseados. Eh, y ese fue como el árbol, ¿no? Que estaba creciendo y parecía que todo estaba espectacular y todo muy lindo, hasta que empezaron los problemas familiares, muy acarreados a faltas mías con respecto a esto, con respecto a las limitaciones con la parte económica. Y yo me di cuenta que estaba muy limitado, ¿no? Entonces ella trabajaba con su familia, yo trabajaba por mi cuenta, entonces como que cada uno estaba como remando por su lado. Y eso lo comparto a quien le pueda llegar el mensaje, que es una de las peores cosas que te puedan pasar. Tener una mujer que trabaja por un lado y vos estás trabajando por otro. Porque eso son personas que están, digamos, se están autodestruyendo inconscientemente, porque o sos la mujer de tu hombre o, no sé, tu hombre te apoya, tiene que ser muy congruente para que funcione y que esté bien equilibrada la pareja. Fue una de las cosas que a mí me fue deteriorando, por eso también lo comparto a quien le pueda servir. Y no digo que sea algo malo, sino que es algo bueno. Porque todo lo que vos ves como mal, Dios te lo da, porque te está haciendo ver a través de Él, en tu conciencia, si vos te sentís bien con eso o te sentís mal. Si vos te sentís mal, esas son las señales perfectas que Él te manda para que vos revises qué es lo que tenés que hacer con eso. Y ahí fueron las primeras señales de que cuando llegó un momento en mi vida, en la pandemia, en que yo sabía que no iba a perdurar porque la relación ya no funcionaba. No funcionaba desde lo material, no funcionaba desde lo espiritual, que tiene que ver mucho el sexo, porque lo sexual es una conexión espiritual íntima con tu pareja de un potencial enorme.
la relación, la energía sexual es canalizada a través de tu cuerpo energético y eso se nota en una relación y ya no funcionaba, entonces esa conexión es lo que te determina que si una relación está funcionando, está siendo alimentada conscientemente por dos personas en esa relación, es una relación en conciencia. Ahora, si es una relación desde la necesidad, desde otros valores, desde personas que están luchando cada uno por su lado, eso empieza a notarse. Entonces, llegó un punto tal que no voy a olvidar nunca, fue ya hace 3 años, estábamos con mi señora y mi hija comiendo en la mesa, habíamos tenido una discusión y ya no era de ese día, ya era de varias secciones de discusiones y controversias. Mi hijo estaba compitiendo en Europa, estaba de viaje, él era deportista, tenía como 18 años, y mi hija dijo, papá, ¿por qué no se separan? Eso para mí fue como una daga que me entró, pero también fue una daga que Dios me sacó, porque me hizo ver que era lo correcto, que yo estaba reteniendo algo, que ya debía soltarlo, porque no lo hacía por miedo al que dirán mis hijos, por miedo al cómo verme en esta versión con la que hoy es la mamá de mis hijos, por un montón de miedos que tienen que ver con el que dirán, porque esa relación no estaba funcionando. Entonces, básicamente esto es lo que es mi testimonio de lo que eso marcó para mí un antes y un después. Yo creo que mi hija fue una de las personas que con su estado de conciencia en ese momento era lo que vivía y lo que ella me estaba mostrando, que para ella también era una liberación de que nosotros separados podíamos tener una familia en paz, separados. Y de hecho, lo he logrado. No en ese momento porque cada uno vivió su dolor interno en su separación, ¿no? Y fue un proceso. Pero hoy lo puedo contar abiertamente y que a alguien le pueda servir, que eso fue una bendición, porque hoy tengo una relación con la mamá de mis hijos como yo nunca tuve en mi memoria. Creo que hasta podría llegar a recordar cuando estábamos de novios, de tener esa relación con ella, de decirle lo que yo pienso, lo que me parece, lo que es mejor, y ella poder dialogar y sin discutir, porque era siempre un conflicto. Entonces, llegar a ese punto y que los chicos puedan percibir cómo nosotros tenemos nuestras conversaciones, ellos se dan cuenta, porque yo lo hablo con ellos a veces de cosas triviales y ellos se dan cuenta, como también lo hace la mamá de mis hijos a la hora de hablar con ellos. Entonces ellos son ya adolescentes, grandes, tienen 19, ya son mayores, y 21 tiene Román, Tiziana tiene 19, y ellos ya se dan cuenta, o sea, que nosotros tenemos una buena relación. Y eso para mí es grandioso, que poder tener, digamos, bien a sus padres aunque estén separados. Después vino la parte profesional, que acá es donde nace también el desarrollo personal de la persona en la que me estoy convirtiendo, porque no es la que me convertí, o es la que me convertí, pero es la que me estoy convirtiendo, porque en mi proceso de desarrollo personal no tiene stop, no descansa, no es el fin de semana descansa, es 24/7. Lo hago todos los días, un proceso de desarrollo personal en el cual todos los días me dejo mi trabajo, dejo mi piel y dejo toda mi energía ahí para que eso a mí me nutra y pueda seguir creciendo sin ningún tipo de límites, porque eso es lo que Dios nos vino a enseñar, que nosotros somos hechos a imagen y a semejanza de Él y no tenemos límite para crear, sino, ¿quién cree que creó el mundo? El mundo lo crearon los hombres. El mundo está creado por hombres creadores, entonces eso fue hecho a imagen de Dios y a través del tiempo, ¿no? de muchas consecuencias de
de situaciones, inclusive catástrofes. Pero no vamos a entrar en ese tema. Sí, en lo profesional encontré que después de mi empresa ya tenía, digamos, tuve que dejar la carrera porque era mucha carga, trabajaba muchísimo, a tal punto que compré casa, departamento, más auto, esto, aquello, lo otro, hasta que llegó un momento que le dije a mi señora que yo quería estar al lado de mis hijos, de la crianza de mis hijos, teníamos que poner un balance. Ella trabajaba en una empresa familiar y yo me dedicaba siempre como a emprender, ¿no? Entonces después seguí emprendiendo atrás del oro y perseguía y era siempre ese ADN de pobreza, de salir de la hambruna, perseguí, buscaba, bueno, atrás totalmente desconectado, fuera de, con mi ego al máximo, como lo tienen el 95% de las personas que están en su ego, creyendo que tienen todo porque ellos se lo merecen. O sea, te vas a merecer en base a lo que él diga. Capaz que te mereces esto, ¿sí?, a causa de un montón de dolor, porque él te va a hacer doler a través de lo que vos estás sacando de ahí sin conciencia. Entonces esto es vital, que a mí me ayudó un montón a ver todo lo que yo estaba manifestando, cómo lo estaba haciendo. Y casualmente me llegó, después de muchos emprendimientos y trabajos y fracasos y éxitos y fracasos, de encontrar el trading, y yo me enamoré. O sea, llegó el trading y yo me enamoré. Pero no es por el hecho de que ahí hay un montón de dinero que es infinito, no por eso, sino por la actividad en sí, lo que representa ser un inversionista profesional, lo que representa los gráficos, las emociones, los compradores, los vendedores, lo que significan zona de influencia, lo que significa todo eso llevado a una persona que lo pueda operar. Me parece que es de una, o sea, de un plano que no es físico, ¿no? Obviamente. Es una pantalla donde estás vos frente a la pantalla viendo cómo esas personas compran y venden, y el momento en que vos tenés que participar en una operación y el momento en que tenés que salir. Me parece una locura. O sea, yo literalmente me enamoré de esa profesión. Lo conocí en el año 2015 y tuve unos mentores que eran unos chantas, unos marqueteros, vendehumo, porque nunca te infundieron valor, nunca te infundieron la persona que vos tenés que convertirte para enfrentarte a esa pantalla, que es tu espejo, porque básicamente son tus emociones puestas en una pantalla, porque los actos involuntarios que cometés son de una gravedad terrible. Yo quemé varias cuentas los primeros años, y en la pandemia empecé a hacer como una retrospección, y fue justamente cuando empezó mi conflicto con mi pareja, mi introspección interna. Bueno, la pandemia surgieron muchas cosas, ¿no? Y esta es una de las cosas, donde yo salí de ahí con muchas cosas nuevas. Es como que yo estaba muriendo internamente, estaba matando a mi ego, estaba matando un montón de cosas, de karma, de cosas del pasado que yo sabía que tenía que resurgir. Y resurgir es esto, en ser la persona merecedora de todo lo que haces. Vos sos, como haces algo, haces todo, como decía Marco Aurelio, emperador de Roma, y eso a mí es una de las máximas que tienen que ver con la divinidad. Como haces algo, haces todo. Y a mí eso literalmente me cambió la vida. Seguramente a alguien le pueda servir este video. Para mí es un testimonio brutal de muchos acontecimientos de mi vida y que ahora se están materializando en mi carrera profesional, en mi inversor profesional que soy. Y inspirar y dar fe, porque fe es una forma de vida, es un lifestyle, estar en el aquí y ahora y vivir con una fe inquebrantable. Fe inquebrantable es el pensamiento riguroso, positivo, que te conecta con esa versión que vos querés ser, con esa persona en que vos te estás transformando cada día para poder alcanzar tu máximo potencial. El máximo potencial lo tienen que descubrir todos matando a su ego.
No te vayas de esta existencia sin antes matar a tu ego y descubrir realmente quién sos. Porque en esta etapa vos vas a estar en conseguir todo lo que vos quieras, todos los sueños que vos quieras. Pero después te toca una etapa de autotrascendencia. Primero es la etapa de autorrealización de todos tus sueños. Y después está la autotrascendencia, que es comunicar eso y servirle eso a los demás, a otras personas. Una vez que vos cumplas todos tus deseos, ahora tenés que dárselo al mundo, ahora tenés que participar y comunicárselo al mundo. Y ese es mi proceso diario, eso lo comparto y para mí es hermoso y ojalá le pueda servir a alguien más. Saludos.